Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal, y hoy os voy a enseñar a cómo instalar Moonlight y Sunshine para poder jugar desde cualquier sitio a vuestro ordenador. Moonlight es el cliente, o sea, esto lo instalarás en tu móvil, ordenador, Switch, lo que sea, porque esto se ejecuta casi en cualquier sitio. Y gracias a Sunshine, independientemente de que tengas una gráfica Nvidia, AMD o Intel, podrás jugar tu ordenador en cualquier sitio. Además, actualmente, o al menos en la nueva versión de GeForce, veréis que ya no existe Shield. Significa que ya no podemos usar Moonlight con la aplicación de Nvidia. Significa que ahora sí o sí tenemos que usar Sunshine. Entonces os enseñaré a instalar Sunshine y a conectaros. Aquí tendréis la página oficial y aquí tendréis el GitHub. Tendremos que ir aquí al GitHub para descargar todo. En la descripción del vídeo tendréis los enlaces a todo, información extra, pues para ayudaros. Y también en los comentarios podéis preguntarme cualquier cosa y os ayudaré. Entonces, iremos al GitHub y aquí bajaremos hasta donde pone Releases. Le daremos clic y aquí bajaremos un poco hasta donde pone Assets. Aquí habrá un montón de assets. Hay que buscar el que pone windowsinstaller.exe. Le damos clic y aquí se nos descarga el instalador. Le damos clic y se nos abre el menú de instalación. Seguimos todo normal, como un programa normal. Y ya está. Y esperamos a que se instale. Una vez se nos acaba de instalar, se nos abre automáticamente en el navegador la página de Sunshine y aquí ya nos deja cerrar el instalador. En esta página pues tenemos un poco la guía de cómo va todo, pero yo ya sé cómo va, así que directamente os iré enseñando cómo se tiene que hacer todo. Ahora, al abrir Windows, veremos que tenemos la aplicación de Sunshine. Me la voy a añadir aquí para poder acceder siempre. Y si damos clic, se nos abrirá en el navegador esta ruta de aquí. Como veis, sale no segura. Nosotros igualmente tenemos que dar a configuración avanzada y acceder a localhost sitio no seguro. Una vez aquí dentro, la primera vez podremos crearnos una cuenta de Sunshine. Como este es un tutorial de ejemplo, voy a poner de usuario Sunshine y de contraseña 1234 y 1234. En vuestro caso, poner una contraseña más segura o algo más difícil. Le daremos a login, recargamos la página y aquí ponemos Sunshine y contraseña 1234, que es la que he puesto. Y con esto accederíamos a Sunshine. Vale, ¿por qué accedemos desde la web y pide usuario y contraseña? Lo que tiene de chulo Sunshine es que no solo podemos entrar desde el ordenador. Si por ejemplo, imaginemos que dejo el ordenador encendido y me voy a casa de un amigo y digo, ay no, que tengo que vincular Sunshine con mi móvil o con el ordenador de mi amigo. Pues puedes acceder a la web desde el móvil con usuario y contraseña. Te vienes aquí a PIN, pones en su Moonlight tu IP de donde está Sunshine y al momento de vincular el PIN que te salga en Moonlight lo pondrás aquí, podrás vincular todo de forma remota. Y de forma remota podrás configurar todo. Entonces vamos a empezar mirando un poco la configuración por encima. Si ya os habéis dado cuenta en el vídeo, tenéis abajo los capítulos. La parte de configuración os la podéis saltar un poco, pero si os da curiosidad o queréis saber un poco cómo va todo, pues os podéis quedar. También antes de empezar con la parte que os podéis saltar, me he dejado una cosa bastante importante y sería la siguiente. Y es que en el vídeo más adelante usaré un mando y para que me detecte el mando, lo que tengo que hacer es instalar esto de aquí. En la descripción del vídeo tendréis el enlace directo. Básicamente haréis este enlace y aquí descargáis la última versión. Le dais clic, lo descargáis, lo ejecutáis y lo instaláis y ya tendríais soporte para mandos. Si más adelante a la hora de conectar vuestro móvil con vuestro ordenador os da algún error y queréis que también Sunshine se inicie automáticamente con Windows, tenéis que hacer lo siguiente. Buscáis CMD en Windows, dais clic derecho, ejecutar como administrador. Y lo único que tenéis que hacer es copiar este comando de aquí
aquí lo pegáis y lo ejecutáis. Y también con lo mismo para añadirlo como servicio. Lo pegáis, le dais a Enter y lo ejecutáis. Ya tendréis el soporte para mandos y que no tengáis problemas con el firewall de Windows y que se quede como servicio para que siempre lo tengáis disponible. Entonces, primero lo importante, si queréis acceder a la web fuera de vuestra casa, aquí tenéis que cambiar esto a May Access Web UI. Y también, si queremos que los puertos de router se abran automáticamente, en el caso de que nuestro router soporte UPnP y esté habilitado, si lo habilitamos aquí en Sunshine, al aplicar se abrirá automáticamente los puertos en nuestro router. ¿Qué pasa si no se habilitan automáticamente los puertos en nuestro router y queremos acceder desde fuera de casa? Pues lo que deberemos de hacer será acceder a nuestro router, normalmente 192.168.1.1 o lo que ponga detrás de vuestro router. Luego deberéis de ir a Network. Esto variará bastante dependiendo del router que tengáis, pero más o menos es o Network o dispositivos o Firewall. Aquí dentro habrá alguna opción que se llame Port Forwarding o algo relacionado con los puertos. Entonces, en mi caso yo ya tengo puertos abiertos, pero lo que deberíamos de hacer sería añadir dos reglas. La primera que añadiremos será una que se llame, por ejemplo, Moonlight TCP. Aquí haremos que vaya a nuestro dispositivo en la red local. En protocolo pondremos TCP. Y ahora aquí, en los puertos que queremos abrir, tendremos que poner este rango de puertos. Si nuestro router soporta rango de puertos, es poner donde empieza, dos puntos, donde acaba, pues de aquí todo lo que esté dentro de este rango de puertos se abrirá. Si vuestro router no soporta esto, deberéis de poner uno a uno los puertos de esto a esto. Y una vez añadáis los de TCP, tendréis que añadir otra regla para Moonlight UDP. También enfocando al mismo dispositivo, pero con el protocolo UDP. Y añadiendo este rango de puertos. En la descripción del vídeo tendréis los rangos de puertos que tenéis que abrir. Si no, en cualquier caso, si vuestro router soporta UPnP, los puertos se abrirán automáticamente y no tendréis que hacer nada. Justo debajo tenemos gamepads. En el caso que queramos emular un mando específico, lo seleccionaremos aquí y ya está, ya arreglado. Y luego aquí podemos añadir resoluciones customizadas y frecuencias customizadas. Esto sería, por ejemplo, para Moonlight para la Nintendo Switch y otras versiones de Moonlight. Y con todo listo le daríamos a Save. A partir de ahora, hasta la siguiente parte, que sería vincular nuestro dispositivo con Moonlight para poder acceder ya a nuestro ordenador, os la podéis saltar toda esta parte, ya que es un poco más avanzada y para los que les dé curiosidad y quieran configurar un poco más, pues está bien saberlo. Aquí en audio / vídeo podremos configurar qué aparatos específicos queremos que se usen. Lo recomendable es que no toquéis nada, le dejéis todo esto por defecto. Pero en cualquier caso, imaginemos que yo tengo cascos y tengo audio en la pantalla. Y por defecto Windows, por algún motivo, elige mis cascos, pero los sonidos suenan en la pantalla. Y Sunshine coge el sonido de mis cascos, entonces no se transmite el sonido. Lo que tendremos que hacer será ir aquí a Sunshine, dar clic derecho, más, abrir ubicación del archivo. Luego aquí daremos clic derecho, abrir ubicación del archivo. Y aquí dentro de Tools abriremos una consola de CMD. Una vez la hemos abierto, aquí dentro, como veis, cada cosa tiene su comando. Aquí tiene audioinfo.exe, aquí dginfo.exe. Pues aquí escribiremos audioinfo.exe, daremos Enter y nos saldrán todos los dispositivos. Y aquí, por ejemplo, este sería la pantalla. Pues si queremos poner la pantalla, esto que pone Device ID, esto de aquí lo copiaremos, lo pegaremos aquí y lo guardaremos. En mi caso, por defecto ya va todo bien, así que no tocaría. Aquí podemos hacer lo mismo si queremos seleccionar una gráfica u otra para hacer el procesamiento. Y aquí también lo mismo sería para elegir qué pantalla usar por defecto. Si tienes varios monitores en tu ordenador,
elegir cuál monitor usando el comando dginfo.exe. Aquí ponemos dgi dx dginfo.exe, nos saldrán todas las pantallas y todas las tarjetas gráficas que tenemos conectadas. Aquí en Advanced nos saldrá si queremos usar IPv4, también IPv4 más IPv6. Dejarlo por defecto, nunca he usado IPv6 en mi vida. Aquí, como os he dicho antes, nos saldrá los puertos que tenemos que abrir en nuestro router. Aquí, si sabéis edición de vídeo y de un poco de FFmpeg, podéis editar un poco si queremos que se comprima más o se comprima menos el vídeo, que sería ajustando el QP, que sería parecido al TRF. Luego aquí más abajo podemos poner si queremos que se habilite el soporte con Mbed y también con AV1. En mi caso, como no tengo nada que soporte AV1, pues no se podrá activar. De hecho, aquí si ahora mi móvil se intentara conectar con AV1 al ordenador, sería AV1 a través de la CPU. Así que si queremos deshabilitarlo, podemos deshabilitarlo aquí. Sunshine nos avisará de que tiene soporte para AV1, así no se podrá usar. Luego aquí podemos, pues eso, seleccionar si queremos hacer codificación con Mbed, con Intel o con AMD o a través de software que sería con la CPU. Y ya, por último, en cada apartado de cada codificador, bueno, podríamos ajustar el preset 1, preset 7, el to pass, elegir otras cosas. Os recomiendo que lo dejéis por defecto si no tenéis ni idea. Si sabéis configurar, o sea, sabéis de codificación de vídeo, pues podéis elegir lo que queráis y ponerlo todo como más os guste. Importante, cuanto más complejo sea la compresión, también la decodificación será más compleja y el tiempo de codificar y decodificar será mayor. Así que tendrás más latencia. Es para que los que vais a tocar esto lo tengáis en cuenta. Ahora ya sí, vamos a pasar a conectar nuestro móvil con nuestro ordenador. Ahora ya estamos en mi móvil. Como veis, en la Play Store tenemos Moonlight. Está para iPhone también, está para casi cualquier dispositivo. Lo único que tenemos que hacer es abrirlo. Y ahora aquí, como veis, ya me ha detectado, al estar dentro de la misma red, me ha detectado mi ordenador. Aquí en ajustes, antes de conectarnos y todo, podríamos ajustar la resolución, la velocidad de fotogramas, el bitrate, si queremos que tenga menos latencia o priorice la fluidez o lo que sea. Si queremos usar audio, por ejemplo, 5.1 o 7.1. También podemos emular un mando virtual. Aquí podemos, por ejemplo, seleccionar si queremos usar AV1, H264 o Mbed. Lo voy a dejar en Mbed. Ahora ya sí podríamos vincularlo con nuestro ordenador. Si ahora damos clic encima al ordenador, nos saldrá un pin, que es este de aquí, 4383, que se genera siempre totalmente aleatorio. Y en el ordenador, como habéis visto, me salió una notificación. Entonces, ahora aquí en el ordenador, lo que haré será, dentro de la página, en pin, poner aquí el pin que tengo en el móvil, 4383. Le damos a Send. Y en el móvil, como veis, ya se me ha cargado el ordenador. Y por defecto, como veis, si vamos aquí a Applications, tenemos Desktop y Steam en modo Big Picture. Aquí podemos añadir juegos, pero normalmente con Desktop por defecto ya sirve porque tú accedes al escritorio y ya te vas al juego que quieras. Por ejemplo, te lo doy ahora aquí en el móvil a Desktop. Y como veis ahora en mi móvil se está viendo de la pantalla. Eso se está viendo si muevo el mouse, por ejemplo, pues lo estoy controlando desde el móvil, el mouse. Ahora, si estuviera fuera de mi red, ¿cómo podría acceder a mi ordenador? Ya que no me saldría en la lista de ordenadores. Ahora, como veis, estoy con datos móviles, significa que estoy fuera de la red y no puedo conectarme a mi ordenador, ya que no me sale. Lo que haré en mi ordenador será acceder a la página myip.com o cuál es mi IP. En cualquier página podéis conseguir vuestra IP pública. Y como veis, en pantalla la tendría. La he censurado porque no quiero que sepáis mi IP. Así que en el móvil lo que haría sería darle a añadir ordenador manualmente. Y aquí pondría mi IP pública. Le daría a aceptar. Y como importante, como tengo los puertos abiertos, se me añade mi ordenador. En el caso de que no los tenga abiertos o no los haya configurado bien, no se me añadirá aquí mi ordenador.
o me dará un error y me avisará de que es posible que falte algún puerto o de que no hayas configurado desde un inicio los puertos. Como si los tengo configurados, me he añadido. Ya que ahora aquí sería hacer lo mismo. En la página iríamos a PIN, le daríamos con nuestro móvil, me da un código 7166, send, y aquí ya tendría mi ordenador. Ahora ya estaríamos en mi móvil, así que le daríamos a mi ordenador, desktop, y le voy a dar a aceptar para que pueda usar mi mando. Sí, no tengo mando por Bluetooth, entonces lo tengo que usar por cable, pero bueno, no pasa nada. Y aquí ya tendríamos mi ordenador. Y ahora, como veis, estoy dentro del juego y no sé si se escucha también el sonido. Así que significa que todo está yendo bien. Y ahora aquí, para probar, ya estaría dentro de Cyberpunk. Como veis aquí el mando, si le doy a la... Ya me lo ha pillado. Hay que darle a este botón, vale. Start. Está el mando nuevo y estoy usando el de la 360, entonces va un poco raro. Y aquí, bueno, le doy a continuar. Creo que veis el poco tiempo de retraso que hay. O sea, es muy pequeño. Por ejemplo, voy a probar con el botón de saltar. Le doy a saltar. Veis, hay muy poco retraso. Y además, mira, si me acerco el móvil, veréis que no se ve nada más de compresión. O sea, no se ven artefactos ni nada, en plan. Se ve muy bien. O sea, es increíble. Ahora en el ordenador lo veréis más grande. Vale, ahora ya estoy en otro ordenador. En este caso es un portátil. Y lo que haré será dar clic a mi ordenador. Como veis, mi ordenador, al estar dentro de la misma red, lo ha detectado y ya me sale ahí. Y como veis, me sale el PIN. Así que aquí os puedo enseñar tranquilamente la IP local. Puedo entrar con HTTPS, la IP local y el puerto. Puedo entrar a la página de Sunshine. Voy a PIN. Y si tengo necesidad de acceder a mi ordenador, puedo poner aquí mi PIN. 2621. Aquí en PIN pongo 2621. Send. Y ahora aquí en Moonlight ya se ha sincronizado. Puedo entrar y puedo abrir desktop. Y también aquí puedo configurar todo con la resolución de la pantalla, Full HD. Y si quisiera aquí utilizar OV1, H64, SD265, lo que sea, pues lo puedo seleccionar. Lo dejaré en automático y ya pondrá lo que quiera. Le doy clic y ahora se me pondrá la pantalla de mi ordenador. Y como veis ya está. Y wow. Algo que estoy notando mucho es la increíble poco tiempo de retraso que hay. Mira, voy a enfocar aquí para que se vea. Y voy a mover el mouse. O sea, hay retraso, pero en comparación con cualquier otro programa, como Parsec o lo que sea, hay muy poco. Le voy a dar, por ejemplo, clic derecho a este archivo. Hay muy poco. Voy a iniciar Cyberpunk. Vale, ya estaríamos dentro de Cyberpunk. Y vale, una cosa que acabo de notar es que el tiempo de retraso es enano. O sea, vosotros en el vídeo a lo mejor no lo notáis tanto, pero os juro que no se nota casi nada el tiempo de retraso. O sea, voy a, por ejemplo, presionar espacio. Y se siente casi en tiempo real. O sea, es increíble. Y me muevo y todo, y casi no se siente el retraso. O sea, se ve muy bien. De hecho, no notaría esa diferencia entre jugarlo real. O sea, la resolución, cómo se ven los píxeles y todo, no se ve la compresión. O sea, es increíble cómo se ve. Ahora veis un poco oscuro porque entre la pantalla no es muy buena y la cámara, los colores oscuros los pilla muy mal. Como que no va bien. Pero os juro que se ve increíble, se ve. O sea, va muy bien, en serio, que casi no tiene retraso. Podría jugar tranquilamente aquí y no notaría casi diferencia. Os juro que va increíblemente bien. O sea, en plan, no se ve nada de compresión. De hecho, si presiono Ctrl Shift S, se puede activar aquí el menú para ver las latencias. Y como veis, es muy pequeña. De decodificación son como menos de 1 milisegundo. El delay entre fotogramas es de 30 milisegundos. Eso sí, si activo el VSync se va a ir ese retraso. Y luego de latencia entre las conexiones de más o menos 10 milisegundos, que es muy poco. O sea, se juega
increíble, se ve increíble. O sea, ya lo estáis viendo. Y es simplemente increíble. Entonces, sin nada más que decir, si tenéis cualquier duda, ponedlo en los comentarios. Así que nos vemos en otro vídeo. Adiós.